Matutina 2015, para dama y para caballero, pero tiene un Dios del cielo. Un devocional diario, 13 de voz de Nairalyn Felicia. Hierba ta seca, flor ta marchita, mas la palabra de nos Dios ta permanece para siempre. Un feliz dia domingo na cada dama e caballero que está escuchando. Un bom semana para vos cada uno y que Dios por alza su vista de vos y tiene misericordia de vos y dona vos paz. Un día bendicional y un bom semana. Hoy nos está na 4 de januário 2014, dia domingo, e hoy título para nos devocional ta Dios ta mi juez. Láganos comenzar con palabra de oración. Oh nos bom Dios, que tópico hoy me inta te parece interesante. Papi con nos y mostrarnos que taputa nos juez y que te hablo dicta tu sentencia. Danke Señor de nombre de Jesús. Amén. Nos versículo de meditación te guardo allá de Buque de Daniel capítulo 7, versículo 9 y 10. Mi asiguiwak te ora trono nang awardo poni. Y el anciano de día nang atuma su asiento. Un río de candela estaba a correr y estaba a salir por de su delante. Miles y miles estaba a servir. Y 10,000 vía 10,000 estaba a parar su delante. E corte a cinta y el buque nang aguardo abrir. Boa llega de ter miedo, ora que vos pensa ribe juicio de Dios? En realidad, el concepto bíblico de juicio no es fácil para comprender. Normalmente, él lo piensa de evento aquí como algo negativo. Sin embargo, cualquier elemento ligado a la acción de etapa celestial no porta malo. Más bien, na mestre santo, justo y con buen propósito, manera escritura santo te revela el carácter de Dios. El juicio es un tema que te queda bien back en el entero buque de Daniel. Nombre de autor, Daniel, significa Dios es mi juez. Y en la resolución final de cada crisis experienciada por el protagonista del buque y su amigo Nan, y también en el evento final de cada visión profético, Dios te intervení de un acto de juicio que te vindica su yunan y te pronuncia sentencia riba ng enemigo nan. Cada un capítulo del buque de Daniel te contiene una referencia al tópico de juicio. De manera aquí, varias escenas te guardo presentar camina por vislumbrar el juicio. Por ejemplo, el juicio de filosofía de educación falso y educación verdadero entre estudiantes en hebreo y otro joven. Kiko ta hasinan más sabi, kiko ahasinan apart na escola. Ligado con esa aquí, está el juicio en cuanto a dieta non saludable y dieta non que te perjudica salud. El caldeo non te quiere con una dieta estilo de come, ta es un mío. Pero Daniel y su amigo non ha decidido no seguir un estilo de vida diferente por de su nan. Y esa aquí así que non por sacar mío ventaja por de nan educación. El tema de juicio aparece también en evaluando entre otras preguntas el reino del mundo aquí, cuán temporal y frágil, y el reino de Dios, cual está firme y eterno. Adoración falso y verdadero adoración y comportación orgulloso de rey Nabucodonosor y también actuación de sacrilegio de rey Belsasar. Divina providencia de determinar el resultado final de la historia del mundo aquí y de ayunan de Dios. Dor de un acto de juicio, su soberanía lo tiene última palabra y te trece historia en su acabamiento. Pero tiene un Dios del cielo, que es el verdadero juez de nos accionan. No tiene necesidad de temer para su juicio, siendo que su naturaleza te revela que es un Dios misericordioso.
Alabado sea Dios para su palabra hoy me inta. Que bonta para nos por saco. Tem Dios en cielo. Y Él ofrece un final natur sufrimiento, natur maldad para siempre. La nos reza. Oh Dios, danke para mostrarnos hoy que botanos juez. Abote sunco cinta arriba bo trono y juzga. Pasina Señor Dios nos por recibir recompensa de ta salvar y para vivir cubo eternamente. Ta con nos a ver día de hoy nos te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Un dulce día pavo, cora que tem Dios en cielo. Y Dios está mira turcos de mañana con Dios su poder. Matutina 2015 para dama y para caballero, pero tem Dios en cielo. Un devocional diario, 13 en voz de Nairalyn Felicia. Hierba ta seca, flor ta marchita, mas la palabra de nos Dios ta permanece para siempre.